El fracaso no es lo que te han enseñado, no es el final, ni la señal de que algo salió mal. Es, de hecho, tu mayor aliado, el que te prepara para lo que está por venir. En lugar de evitarlo, deberíamos aprender a abrazarlo. El fracaso te enseña más de lo que jamás podría enseñarte el éxito. Nos han dicho que ganar es lo único que importa, pero los filósofos estoicos, como Epicteto y Séneca, nos enseñaron a ver en la derrota una oportunidad para crecer, para aprender, para ser más fuertes. En este video vamos a descubrir cómo el fracaso puede ser la clave para desbloquear tu verdadero potencial, impulsarte hacia el éxito y redefinir lo que significa alcanzar tus metas. Olvida la idea de que caerte es un tropiezo, es de hecho el primer paso hacia el lugar que realmente quieres llegar. Déjame contarte una historia. Hace algunos años conocí a un joven llamado Andrés, quien, como muchos, temía al fracaso. En su mente era la puerta a la derrota definitiva. Todo cambió cuando se enfrentó a una de las pruebas más difíciles de su vida. Su emprendimiento fracasó estrepitosamente y con él su confianza se desplomó. Pasaron semanas antes que encontrara un viejo libro de Epicteto en su biblioteca que le había regalado su abuelo. Un pasaje que decía: «Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja», le cambió todo. En ese momento entendió que el fracaso no era un golpe del destino, sino un maestro que le enseñaba a mejorar, a adaptarse y a persistir. Andrés dejó de ver el fracaso como una señal de rendirse y empezó a verlo como una oportunidad para reconfigurar su camino. Con esa nueva perspectiva, comenzó a reconstruir su negocio con una base más sólida, aprendiendo de sus errores. Años después, su empresa no solo tuvo éxito, sino que se convirtió en un ejemplo de resiliencia. El fracaso no lo destruyó, lo transformó en alguien más sabio, más fuerte. Como los estoicos enseñaban, el verdadero fracaso no está en caer, sino en no levantarse. El fracaso como maestro, no como enemigo. El fracaso nos enseña lecciones que el éxito nunca podría. En lugar de huir de él, aprendamos a abrazarlo y usarlo como guía hacia nuestro verdadero potencial. En la vida, el fracaso es inevitable. Todos lo enfrentamos en algún momento, pero lo que marca la diferencia es cómo lo interpretamos. En lugar de verlo como un enemigo, deberíamos considerarlo un maestro. Los filósofos estoicos como Epicteto y Séneca nos enseñaron que el fracaso es una parte esencial del proceso de crecimiento. El verdadero fracaso no radica en caer, sino en no aprender de la caída. No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas a lo que te ocurre. Epicteto. Esta frase refleja una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. El fracaso no nos define, sino nuestra respuesta ante él. Cada error, cada obstáculo, es una oportunidad para aprender, para mejorar, para fortalecer nuestro carácter. Es a través de estas experiencias difíciles que descubrimos quiénes somos realmente y qué somos capaces de lograr. El fracaso, al contrario de lo que muchas veces nos dicen, no es el final de la historia. Es solo un capítulo. La filosofía estoica nos invita a verlo como un desafío que debemos afrontar con serenidad y determinación. Los estoicos no buscaban evitar el dolor ni la incomodidad, sino aprender a gestionarlos de manera que nos sirvan para desarrollarnos. Pensemos en un ejemplo práctico. Un emprendedor que lanza su primer negocio y fracasa rotundamente. A primera vista, podría parecer que todo está perdido, pero si se toma un momento para reflexionar, descubrirá que cada error cometido le ha enseñado algo valioso. Desde cómo no gestionar el tiempo hasta qué tipo de clientes no debe atraer. El fracaso, entonces, se convierte en un aliado que le guía para no repetir los mismos errores y le brinda la sabiduría necesaria para avanzar hacia el éxito.
Los filósofos estoicos nos recuerdan que la adversidad es una parte natural de la vida. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: lo que no es malo para la colmena, no es malo para la abeja. En otras palabras, lo que parece adverso para nosotros, a menudo es una oportunidad disfrazada. Las dificultades y fracasos nos dan las herramientas para fortalecer nuestras virtudes y habilidades. Son estos momentos de lucha los que nos enseñan a ser resilientes, a perseverar y a encontrar soluciones donde antes solo veíamos problemas. La clave está en aprender a reinterpretar el fracaso. En lugar de sentir vergüenza o frustración, debemos verlo como una oportunidad para crecer. Cada error es una lección que nos acerca más a la versión más fuerte y sabia de nosotros mismos. Imagina que te caes al intentar algo nuevo, ya sea un proyecto personal o profesional. La mayoría de las personas vería eso como un fracaso definitivo, pero si adoptamos una mentalidad estoica, nos daremos cuenta de que esa caída no es el final, sino el comienzo de un nuevo entendimiento. El verdadero enemigo no es el fracaso, sino nuestra incapacidad para aprender de él y seguir adelante. El camino del estoico es un camino de aceptación y crecimiento. En lugar de resistirnos a lo que nos sucede, aprendemos a adaptarnos, a aprender de cada circunstancia. Al hacerlo, descubrimos que el fracaso no es algo que debemos temer, sino algo que debemos abrazar como parte de nuestro viaje hacia la excelencia personal. Recuerda siempre que, como dijo Séneca, el hombre que sufre antes de ser necesario, sufre más de lo necesario. Al evitar el miedo al fracaso y verlo como un maestro, nos liberamos de una carga innecesaria y nos permitimos avanzar con sabiduría y fortaleza. 2. El poder del fracaso en el desarrollo personal. La clave para nuestro crecimiento está en las lecciones que vienen con cada error. Entender esto es transformar cada caída en un trampolín hacia la grandeza. El fracaso, en su esencia, no es más que una oportunidad disfrazada. A menudo lo vemos como el fin del camino, el cierre de una puerta que no podemos volver a abrir. Sin embargo, si miramos más allá de la superficie, descubrimos que el verdadero poder del fracaso radica en lo que podemos aprender de él. Los grandes filósofos estoicos entendieron esto profundamente, y hoy podemos aplicar su sabiduría a nuestro propio viaje de crecimiento personal. La dificultad que te resulta hoy es la preparación de mañana. Séneca. Esta poderosa reflexión nos enseña que el fracaso no es un obstáculo, sino un peldaño hacia nuestra evolución. Cada error, cada tropiezo tiene el potencial de ser una lección invaluable. En lugar de lamentarnos por nuestras fallas, deberíamos verlas como parte de un proceso inevitable y necesario para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Pensemos en el desarrollo personal como una especie de construcción. Cada fracaso es un ladrillo que se coloca en nuestra base. En un primer momento puede parecer que estamos retrocediendo, que no avanzamos. Pero con el tiempo, esos errores acumulados se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra fortaleza interior. Sin esos fracasos, nuestra estructura sería débil y sin base. El filósofo Epicteto nos enseñó a ver el sufrimiento y el fracaso como una herramienta de transformación. No son los problemas los que nos afectan, sino la manera en que los enfrentamos. La clave aquí es la perspectiva. Si abordamos el fracaso con la mentalidad correcta, nos damos cuenta de que no es algo que nos debilita, sino algo que nos fortalece. Es en los momentos difíciles donde realmente podemos medir nuestra capacidad de crecimiento. Uno de los mayores errores que cometemos es intentar evitar el fracaso a toda costa. Queremos que todo salga bien, que cada paso sea un éxito, pero en realidad
Esos errores son los que nos permiten aprender, mejorar y sobre todo entender qué es lo que realmente queremos en la vida. La vida está llena de fracasos, pero eso no debería asustarnos. Al contrario, debería motivarnos a seguir adelante con más determinación y claridad. Tomemos como ejemplo a Thomas Edison, el inventor de la bombilla. Pasó por miles de intentos fallidos antes de encontrar la fórmula correcta para la bombilla incandescente. Si se hubiera detenido ante el primer fracaso, el segundo o el tercero, no habría dejado un legado que cambiaría el mundo. En su lugar, Edison veía cada fracaso como un paso más hacia el éxito. No he fracasado, he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Este enfoque refleja la mentalidad de un verdadero estoico. Perseverar sin importar cuántas veces se caiga. El fracaso, entonces, tiene un poder increíble en nuestro desarrollo personal porque nos fuerza a revisar nuestras acciones, creencias y metas. Nos desafía a cuestionarnos y a mejorar. Nos obliga a salir de nuestra zona de confort y a menudo nos lleva a descubrimientos sobre nosotros mismos que no habríamos encontrado de otra manera. En lugar de tener miedo al fracaso, deberíamos aprender a abrazarlo. En cada error hay una lección esperando ser descubierta. La clave es no dejarse vencer por él, sino usarlo como combustible para nuestra evolución. El dolor que no se toma como lección se convierte en sufrimiento, dijo Epicteto. Y esto es lo que debemos recordar. El fracaso puede ser doloroso, pero si lo vemos como una lección, lo convertimos en una herramienta de crecimiento. Cada caída es una oportunidad para levantarse con más sabiduría. Cada error, un paso hacia el dominio de nuestra vida. En última instancia, el poder del fracaso en el desarrollo personal no está en lo que nos hace perder, sino en lo que nos permite ganar. Fuerza, resiliencia y sobre todo, autoconocimiento. Al final del día, el fracaso es uno de nuestros mayores aliados en el viaje hacia la grandeza. 3. La resiliencia estoica. Levantarse siempre. Según los estoicos, no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a navegarlo. La resiliencia no es una habilidad, es una mentalidad. La resiliencia, según los estoicos, no es esa imagen de alguien invencible que nunca cae. No, para nada. La verdadera resiliencia es la capacidad de levantarse una y otra vez, de seguir adelante incluso cuando el suelo te ha dado la bienvenida con toda su dureza. No es cuestión de evitar el dolor, sino de aprender a vivir con él, a transformarlo en algo que te empuje hacia el futuro en lugar de quedarte atrapado en el pasado. Los estoicos no buscaban una vida sin dificultades. Sabían que las adversidades eran inevitables, pero lo que les distinguía era su forma de enfrentarlas. El dolor es una constante en nuestras vidas, pero la forma en que lo manejamos define quiénes somos. ¿Te has encontrado alguna vez con una situación tan difícil que te hizo pensar que no podrías más? Esa sensación de no tener fuerzas, de querer rendirte, es normal. Pero ¿sabes qué? Lo que importa no es lo que pasa, sino lo que haces con ello. La resiliencia estoica no es esperar que las cosas mejoren, es entender que las dificultades son parte del camino y que tu capacidad de seguir avanzando, a pesar de todo, es lo que realmente te define. Un ejemplo claro de esto es cuando, en medio de una crisis, en lugar de hundirse en el caos, el estoico se hace una sola pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? Es ahí donde comienza la magia, porque no se trata de lo que te pasa, sino de cómo eliges enfrentarlo. Puede que el golpe haya sido fuerte, pero la clave está en cómo te levantas, en cómo decides dar un paso hacia adelante, aunque sea con miedo, aunque te tiemble la voz. Como bien dijo Mahatma Gandhi,
La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable. Esa voluntad, esa fuerza interior, es lo que te permite seguir adelante cuando todo parece estar en contra. La resiliencia estoica, entonces, se construye día a día. No es algo que se logra de un momento a otro, pero cada vez que decides no rendirte, aunque la vida te dé un motivo para hacerlo, estás cultivando esa mentalidad. No es fácil, lo sé. No estamos hablando de un camino libre de obstáculos, sino de un camino lleno de retos, que cuando te enfrentas a ellos con valentía, te hacen más fuerte. Recuerda, no importa cuántas veces caigas. Lo importante es que cada vez que lo hagas, te levantes con más sabiduría, con más determinación, sabiendo que aunque la tormenta pase, siempre habrá un sol que brille al final. La resiliencia no es evitar la caída, es levantarse siempre. Y como dijo Confucio, nuestra mayor gloria no está en nunca caer, mas en nos levantar cada vez que caímos. Tu mente puede ser tan fuerte como decidas que sea. ¿Qué acción tomarás hoy para fortalecerla aún más? Escribe tu compromiso y empieza a crear tu mejor versión. 4. De la derrota a la victoria. El ciclo del éxito. El fracaso es visto a menudo como un fin rotundo, una barrera que nos detiene en seco. Sin embargo, en la visión estoica, el fracaso no es el final, sino el principio de algo más grande. El ciclo constante de transformación que nos lleva de la derrota a la victoria. Cada derrota contiene dentro de sí las semillas de nuestra próxima victoria. Y si aprendemos a mirar más allá del dolor momentáneo, descubrimos que cada caída es solo un preludio a un ascenso aún mayor. La derrota no existe, solo el intento. Esta frase de Séneca nos invita a reconsiderar nuestra perspectiva sobre el fracaso. El verdadero fracaso no radica en caer, sino en no levantarse. Cada vez que nos enfrentamos a la derrota, estamos siendo moldeados, esculpidos como una obra de arte que a través de la adversidad se convierte en algo más fuerte, más refinado. La victoria, por lo tanto, no es un resultado inmediato, sino un proceso que se construye a través de cada tropiezo, cada desafío y cada error que enfrentamos en el camino. En el estoicismo, entender la derrota como una parte natural de la vida es crucial. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: la adversidad es una oportunidad para demostrar lo que eres capaz de hacer. Esta visión cambia radicalmente nuestra forma de ver los fracasos. En lugar de temerlos, debemos verlos como oportunidades para crecer y aprender. La derrota no solo nos desafía, sino que nos enseña. Cada vez que caemos, estamos aprendiendo algo nuevo sobre nosotros mismos, sobre lo que realmente importa y sobre cómo podemos mejorar. Imagina a un atleta que, después de una serie de fracasos en competencias, decide no rendirse. Cada derrota le brinda una lección valiosa, desde mejorar su técnica hasta controlar su mente. Al final, cuando llega su tan esperada victoria, esa victoria no es solo el resultado de una carrera o un entrenamiento exitoso, sino la acumulación de todas esas derrotas que lo hicieron más fuerte, más sabio, más capaz. La derrota, entonces, no es un obstáculo, sino el combustible que alimenta su éxito futuro. El ciclo del éxito es como una espiral. Empezamos en la base, enfrentamos caídas y desafíos, pero al aprender de ellos nos elevamos poco a poco, cada vez más cerca de nuestra meta. Este ciclo se repite una y otra vez, con cada derrota preparándonos para una victoria más grande. En la filosofía estoica, esta idea se refleja en la noción de amor fati, el amor al destino. Aceptar el destino tal y como es, con todas sus dificultades, es lo que nos permite abrazar el ciclo de la derrota y la victoria.
La verdadera fuerza no reside en la ausencia de derrotas, sino en la capacidad de perseverar y crecer a partir de ellas. Cada vez que caemos, tenemos la oportunidad de reevaluar, de redirigir nuestras energías y de fortalecer nuestros valores. La derrota, en lugar de hundirnos, nos ofrece la posibilidad de adaptarnos, de aprender de lo que no funcionó y de intentar de nuevo con más sabiduría. Lo que nos pasa no es tan importante como lo que hacemos con lo que nos pasa. Epicteto. Esta frase es fundamental para entender el ciclo del éxito. No importa cuántas veces caigamos, lo crucial es cómo respondemos a la caída. Si vemos cada derrota como una oportunidad de aprendizaje, convertimos cada tropiezo en un peldaño hacia la victoria. La clave está en persistir, en tener la determinación de levantarnos, aprender y seguir adelante, sin rendirnos ante las adversidades. En la vida, todos enfrentamos derrotas, pero es nuestra actitud ante ellas lo que determina si las superamos o si nos dejamos vencer. La filosofía estoica nos enseña que cada derrota nos acerca a la victoria si sabemos aprovecharla como una lección. Como dijo Epicteto, la perfección no se alcanza en la ausencia de fallos, sino en el aprendizaje de ellos. Cada error, cada caída, cada derrota contiene en su interior el potencial de una victoria aún mayor. Si aprendemos a reconocer esto y a trabajar con esa visión, podemos convertirnos en maestros de nuestro propio destino. En este ciclo de la derrota a la victoria, entendemos que el fracaso no es el final de la historia, sino el principio de un nuevo capítulo. Es en nuestra capacidad de aprender de la derrota, de levantarnos y de seguir adelante, donde realmente se encuentra el poder de nuestro éxito. Cada vez que nos caemos y nos levantamos, damos un paso más hacia la grandeza. La derrota no es una barrera, es solo una etapa más en el camino hacia nuestra victoria. 5. El miedo al fracaso y su poder limitado. El miedo al fracaso es una de esas emociones que, en principio, parece inmensa. Nos consume, nos detiene, nos hace dudar de nuestras capacidades. Lo he vivido en carne propia cuando estaba a punto de tomar una decisión crucial en mi vida. Pensaba en todo lo que podría salir mal, los errores, el qué dirán, la posibilidad de no estar a la altura. Era como si la sombra del fracaso me siguiera a cada paso, eclipsando cualquier posibilidad de éxito. Pero fue al enfrentar ese miedo, al dar el primer paso, cuando me di cuenta de algo fundamental. El miedo no era tan grande como lo había hecho parecer en mi mente. En este proceso, aprendí que el miedo al fracaso no tiene tanto poder como creemos. La clave está en confrontarlo. Como el estoicismo enseña, lo único que realmente podemos controlar es nuestra reacción ante las circunstancias. El miedo nos muestra lo que está fuera de nuestro control. Pero si tomamos acción, si nos atrevemos a dar el primer paso, descubrimos que esa barrera mental se disuelve poco a poco. Recuerdo perfectamente el momento en el que tomé la decisión de avanzar, aunque no tenía todas las respuestas. Estaba petrificado, pero decidí que si fracasaba, al menos lo haría aprendiendo algo valioso. Este fue el primer gran cambio. Acepté que el fracaso no sería el fin, sino una oportunidad para crecer. Fue entonces cuando el miedo dejó de dominarme, porque me di cuenta de que el verdadero fracaso es no intentarlo. Este proceso es un reflejo de lo que muchos filósofos estoicos nos enseñan. La verdadera libertad está en enfrentarse al miedo con valentía. La acción constante, aunque pequeña, es más poderosa que cualquier pensamiento negativo. Cuando comencé a actuar, me di cuenta de que los fracasos no eran catástrofes, sino lecciones. Es más, cada paso que daba me acercaba más a lo que quería lograr.
Ahora entiendo que el miedo no es el enemigo, sino un recordatorio de que estamos avanzando hacia lo desconocido, un terreno donde las posibilidades son infinitas. Como dijo Sócrates, no es la muerte lo que un hombre debe temer, sino nunca comenzar a vivir. El miedo al fracaso pierde su poder cuando lo confrontamos con acción. Es un proceso constante, sí, pero cada vez que damos un paso hacia adelante, ese miedo se va desvaneciendo. Es una batalla mental, pero una que siempre podemos ganar. Lo importante es no dejar que el miedo nos paralice. 6. Lecciones del estoicismo, el control sobre lo incontrolable. En un mundo lleno de incertidumbre, nos enfrentamos a situaciones fuera de nuestro control. El fracaso nos muestra lo que no podemos controlar, pero nos ofrece una lección invaluable. Debemos centrarnos solo en lo que está dentro de nuestra esfera de influencia. Al aprender a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no, descubrimos la verdadera libertad. Epicteto dijo, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas ante ello lo que cuenta. Lo que realmente importa no es el evento, sino cómo elegimos responder a él. El fracaso puede ser doloroso, pero nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestra reacción. No podemos cambiar lo que sucedió, pero podemos decidir cómo nos enfrentamos a ello. El sabio estoico se enfoca en lo que puede influir, sus pensamientos, sus acciones y su actitud. No se trata de ser indiferente, sino de aceptar lo que no podemos controlar y actuar sobre lo que sí podemos. Marco Aurelio lo resumió bien. Recuerda que no tienes control sobre los demás, pero sí sobre cómo reaccionas ante ellos. El fracaso revela lo que realmente importa y lo que debemos soltar. Expectativas, deseos de control sobre los demás o el futuro. Al liberarnos de lo incontrolable, podemos encontrar paz interior y enfocarnos en lo que podemos cambiar, nuestra actitud y nuestras decisiones. El concepto de ataraxia, la serenidad estoica, muestra que la paz no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de mantener la calma frente a ellas. Cuando entendemos que no podemos controlar todo, pero sí cómo respondemos, nos volvemos más resilientes. El hombre sabio es aquel que sabe lo que puede controlar y lo que no. Epicteto. Esta simple pero profunda verdad es la piedra angular del estoicismo. El fracaso, lejos de ser una derrota, es un recordatorio de que debemos liberarnos de las expectativas sobre lo incontrolable. Al hacerlo, descubrimos que podemos alcanzar un nivel de paz y equilibrio interior que no depende de las circunstancias externas. Aprendemos a soltar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra actitud frente a la vida. 7. El fracaso como el primer paso hacia el propósito. A veces necesitamos caer para comprender hacia dónde debemos dirigirnos. El fracaso nos obliga a cuestionar nuestro propósito y a buscar algo más grande. El fracaso no es algo que busquemos conscientemente, pero en ocasiones es necesario para descubrir el camino correcto. En mi experiencia, cuando enfrenté una de mis mayores caídas, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Había trabajado durante meses para lograr algo, y cuando todo se derrumbó, me sentí perdido, como si mi propósito se hubiera escapado de mis manos. Sin embargo, fue en ese momento de fracaso cuando, de alguna manera, comencé a entender que el propósito no siempre es un camino recto. A veces, la vida nos exige atravesar el dolor y el fracaso para que podamos ver con claridad lo que realmente importa. Como nos enseñan los filósofos estoicos, los obstáculos no son barreras permanentes, sino lecciones disfrazadas. Al caer, entendí que el fracaso no es el final, sino el principio de algo más grande.
No es el tropiezo lo que nos define, sino la forma en que nos levantamos después de caer. Me di cuenta de que, en realidad, el fracaso me estaba mostrando un nuevo camino, uno que no había considerado antes, pero que estaba más alineado con lo que verdaderamente quería hacer. Fue necesario perder algo para ganar algo mucho más valioso: claridad. A veces, el fracaso no es el fin de nuestros sueños, sino el ajuste necesario para alinearnos con nuestro propósito más profundo. Es como cuando un árbol pierde sus hojas en otoño para que pueda florecer con más fuerza en la siguiente primavera. El fracaso, entonces, es el primer paso hacia el propósito. Si nunca hubiéramos caído, nunca hubiéramos aprendido lo que realmente queremos. Como dijo el filósofo Heráclito, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. La caída no es solo un tropiezo, es una oportunidad para reconstruirnos, para redirigir nuestras energías hacia lo que verdaderamente nos define. Cada error, cada fallo, cada vez que nos sentimos derrotados, en realidad estamos más cerca de encontrar lo que estamos destinados a hacer. El fracaso es un maestro incómodo, pero esencial. Nos enseña humildad, nos obliga a replantearnos nuestras creencias y, sobre todo, nos empuja a cuestionarnos: ¿estoy en el camino correcto? Si aprendemos a ver el fracaso como una herramienta de crecimiento, como una señal de que algo no está alineado con nuestro propósito, podemos utilizarlo a nuestro favor. En lugar de temerlo, debemos abrazarlo, porque cada paso en falso nos acerca más a nuestro destino. Cada decisión que tomas es una oportunidad para entrenar tu mente. ¿Qué cambiarás desde hoy para ser más fuerte? Deja tu respuesta abajo y empieza a fortalecer tu mente. 8. La importancia de la autoaceptación tras el fracaso. Aceptar que el fracaso es una parte de nuestra humanidad nos permite crecer. No somos menos por fallar, sino más sabios y más completos. El fracaso tiene una forma curiosa de hacernos sentir pequeños. Nos enfrenta a nuestra vulnerabilidad y a lo que no pudimos controlar. En mi propia experiencia, cuando fracasé, lo primero que sentí fue una enorme vergüenza, como si algo dentro de mí estuviera roto, irreparable. Pero con el tiempo, aprendí que ese sentimiento de impotencia es natural. No somos invencibles, y está bien no serlo. El verdadero reto no es evitar el fracaso, sino cómo nos relacionamos con él cuando llega. La autoaceptación, entonces, se convierte en una herramienta esencial en este proceso. Aceptar que el fracaso forma parte de nuestra humanidad nos permite liberarnos del peso de la perfección. Nos recuerda que somos humanos, con nuestras imperfecciones y limitaciones. Cuando entendemos esto, podemos ver el fracaso desde otra perspectiva. No como una señal de debilidad, sino como una oportunidad para crecer y aprender. Cada vez que caemos, en lugar de derrumbarnos, tenemos la oportunidad de levantarnos más sabios y más completos. Recuerdo que, después de una de mis caídas más grandes, luché contra la autocrítica. Pensaba que el hecho de no haber tenido éxito me definía de alguna manera, que mis errores me hacían menos valioso. Sin embargo, poco a poco, me di cuenta de algo fundamental. El fracaso no determina mi valor. El fracaso no me hace menos, sino más. Me hace más sabio, más resiliente y, sobre todo, más consciente de quién soy realmente. La verdadera autoaceptación surge cuando entendemos que no somos nuestras victorias ni nuestros fracasos, sino la capacidad de aprender de ambos. Como enseñaba Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. El fracaso, en lugar de ser una pérdida, se convierte en una valiosa lección. Nos enseña a ser más humildes, más compasivos con nosotros mismos y con los demás.
nos permite ver que cada error es una parte del proceso de transformación. Aceptar que el fracaso es parte de nuestra humanidad es liberador. Nos permite soltar las expectativas irreales que ponemos sobre nosotros mismos. No tenemos que ser perfectos para ser valiosos. Al contrario, es precisamente en nuestras imperfecciones donde radica nuestra verdadera fuerza. La autoaceptación, entonces, no solo nos ayuda a superar el fracaso, sino que nos permite vivir con autenticidad y paz, sabiendo que cada paso, incluso el que nos parece equivocado, nos acerca más a nuestro ser más completo. 9. El fracaso como herramienta para fortalecer la autodisciplina. El fracaso, muchas veces, se ve como algo negativo, algo que nos hunde y nos hace dudar de nuestras capacidades. Pero, si realmente lo piensas, cada fracaso es una herramienta invaluable para el crecimiento personal, especialmente cuando hablamos de autodisciplina. Cada vez que caes, no solo aprendes qué no hacer, sino que, si eres sabio, aprovechas esa caída para reconstruirte con más fuerza, más enfoque y más determinación. La autodisciplina no se construye cuando todo va bien, sino precisamente en esos momentos en que el camino se vuelve difícil, cuando los resultados no son los que esperábamos. Ahí es donde se forjan los verdaderos hábitos, aquellos que no dependen de la motivación momentánea, sino de la voluntad de seguir adelante, a pesar de las caídas. Cada fracaso nos ofrece una oportunidad de mejorar nuestra autodisciplina. Al aprender de nuestros errores, podemos crear hábitos más sólidos, más enfocados, que nos permitan avanzar con mayor firmeza. Como bien dijo Pitágoras, la dificultad se encuentra en la mente del hombre y la virtud es la habilidad de dominarla. Esto refleja a la perfección el papel del fracaso en nuestra vida. El fracaso no es el fin. Es solo el inicio de una nueva oportunidad para dominar nuestra mente, para ser más fuertes, más sabios y más disciplinados. Cada error es un paso más hacia la perfección, y cada vez que fracasamos, debemos vernos a nosotros mismos como una obra en construcción, siempre mejorando, siempre evolucionando. El fracaso, lejos de ser un obstáculo, es una oportunidad para reconfigurar nuestra estrategia, para ajustarnos, para ser más resilientes. Porque al final, la autodisciplina no surge de los éxitos, sino de nuestra capacidad para levantarnos una y otra vez, con más fuerza. Y como dijo Sócrates, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Es precisamente al enfrentarnos al fracaso cuando descubrimos cuánto podemos aprender, cuánto podemos crecer. El fracaso no es una señal de debilidad, es una invitación a mejorar, a ser más disciplinados, a aprender de lo que no funcionó y hacerlo mejor la próxima vez. Así que la próxima vez que enfrentes un fracaso, no lo veas como el fin de todo. Míralo como una oportunidad para fortalecer tu autodisciplina. Aprende de él, ajusta tus hábitos y sigue adelante con más determinación. 10. Transforma tus errores en éxito con la mentalidad correcta. A menudo vemos los errores como fracasos inevitables, como algo que debemos evitar a toda costa. Pero lo que pocos entienden es que los errores no son el final del camino, sino más bien una parte esencial de nuestro viaje hacia el éxito. A diferencia de lo que comúnmente pensamos, los fracasos no son obstáculos, sino trampolines que nos impulsan hacia adelante. La diferencia entre quienes se estancan y quienes prosperan radica en cómo interpretan esos momentos de fallo. En la filosofía estoica se nos enseña que la adversidad, incluidos nuestros errores, no es algo a temer, sino algo que nos fortalece, nos educa y nos empuja a mejorar. El error es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez de
manera más inteligente. Esta frase de Henry Ford encapsula perfectamente lo que significa transformar los errores en éxito. En lugar de ver el error como un obstáculo, deberíamos verlo como una oportunidad para aprender. Cada tropiezo nos muestra lo que no funciona, nos revela áreas en las que podemos mejorar y nos ofrece la clave para seguir avanzando con mayor sabiduría. El estoicismo nos enseña a aceptar lo que está fuera de nuestro control y a enfocarnos en lo que sí podemos cambiar, nuestra mentalidad y nuestras acciones. Cuando fallamos, la mente estoica no se lamenta ni se enfurece, sino que se detiene a reflexionar y extraer lecciones de esa experiencia. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La forma en que utilizamos ese tiempo después de un error define si nos acercamos al éxito o nos alejamos de él. El primer paso para transformar tus errores en éxito es cambiar tu percepción sobre ellos. En lugar de ver el fracaso como algo negativo, comienza a verlo como una herramienta, como un maestro que te enseña lecciones valiosas. Cada vez que cometas un error, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Esta es la mentalidad correcta. Al hacer esto, no solo evitas quedarte atrapado en el desánimo, sino que también te preparas para el siguiente desafío con una base más sólida de experiencia. Un ejemplo potente de esto es el caso de Michael Jordan. El legendario jugador de baloncesto, reconocido como uno de los mejores de todos los tiempos, a menudo habla de sus fallos como un motor de su éxito. He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito. Jordan ve sus fracasos como una oportunidad para aprender y mejorar constantemente. Él no permitió que sus caídas lo definieran. Al contrario, las utilizó como peldaños para alcanzar nuevas alturas. Este enfoque mental es lo que lo llevó a superar sus propios límites y a convertirse en una leyenda. La resiliencia es fundamental en este proceso. No se trata solo de aprender de los errores, sino de levantarse después de cada caída y seguir adelante con determinación. En el estoicismo, la resiliencia no es solo una cuestión de mentalidad positiva, sino de aceptar la naturaleza impredecible de la vida y aprender a adaptarnos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda: lo que está fuera de mi control no debe perturbarme. Esta frase refleja cómo los estoicos abrazaban la adversidad y la utilizaban para crecer, en lugar de rendirse ante ella. El éxito no es un destino que se alcanza sin dificultad, sino una serie de pasos que incluyen fracasos y errores. La clave está en no rendirse, sino en perseverar, aprender y ajustar. Cuando vemos los errores como una parte natural del proceso y los utilizamos como herramientas para mejorar, no solo avanzamos más rápido, sino que también adquirimos sabiduría que solo se puede obtener a través de la experiencia directa. La mentalidad correcta también implica ser consciente de nuestras emociones. Los errores pueden desencadenar sentimientos de vergüenza, frustración o miedo, pero el estoicismo nos enseña a no ser controlados por nuestras emociones. En lugar de dejar que la vergüenza o el miedo nos paralicen, debemos aceptar esos sentimientos, pero no permitir que nos definan. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta es la clave para mantener el control emocional y transformar los errores en éxito. El proceso de convertir los errores en éxito también implica la acción. No basta con reflexionar sobre el fracaso, sino que debemos tomar medidas para mejorar y ajustar nuestra estrategia.
La mentalidad correcta no se trata solo de pensar positivamente, sino de actuar de manera más inteligente y enfocada. Cada error es una oportunidad para hacerlo mejor la próxima vez. Tu mente es como un músculo, se fortalece con cada elección que haces. ¿Qué paso darás hoy para que crezca? Escribe tu compromiso y da el primer paso hacia tu transformación. 11. La conexión entre el fracaso y la sabiduría estoica. Los filósofos estoicos tenían una visión radicalmente distinta del fracaso en comparación con la forma en que la mayoría de nosotros lo percibe hoy en día. Para ellos, la vida está llena de desafíos, y estos no son eventos aleatorios ni accidentes desafortunados, son parte integral del viaje humano. La sabiduría estoica no ve el fracaso como algo que nos destruye, sino como una herramienta invaluable para el autoconocimiento. A través de la caída, nos enfrentamos a lo que realmente somos, y es ahí donde empieza el verdadero aprendizaje. En mi propio camino, he aprendido que el fracaso, lejos de ser un castigo o una derrota definitiva, es una oportunidad para abrazar los principios fundamentales del estoicismo: la aceptación, la resiliencia y el control de nuestras emociones. Cuando fracasamos, estamos expuestos a nuestras limitaciones, y esa exposición es el primer paso hacia la sabiduría. Los estoicos, como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, no veían el fracaso como una señal de debilidad, sino como una ocasión para poner en práctica la virtud, la reflexión y la disciplina mental. Recuerdo una vez en la que me enfrenté a un proyecto que, aunque con buenas intenciones, no salió como esperaba. Durante semanas me sentí atrapado en la frustración, cuestionando mis decisiones y mis capacidades. Pero fue solo cuando dejé de resistirme al fracaso y comencé a aceptarlo, que empecé a ver las lecciones que éste me traía. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Fue entonces cuando entendí que la situación no era lo que me derrotaba, sino mi incapacidad para adaptarme y aprender de ella. Los grandes filósofos estoicos sabían que la vida no siempre es justa ni fácil, pero el propósito no es evitar el sufrimiento, sino aprender a manejarlo con ecuanimidad. La sabiduría no llega de la comodidad, sino de la capacidad para enfrentarnos a lo inesperado, al error y a la adversidad con una mente tranquila y racional. Cada fracaso se convierte en un maestro que nos enseña a observar nuestra reacción, a analizar nuestros pensamientos y a fortalecer nuestra mente para enfrentar lo que venga. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos dice: lo que no te mata te hace más fuerte. Esta frase refleja la filosofía estoica de transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. El fracaso, en lugar de ser un obstáculo, es visto como una prueba que nos lleva a un conocimiento más profundo de nosotros mismos y de nuestra capacidad para superar cualquier desafío. Nos obliga a confrontar nuestras expectativas, a cuestionar nuestras creencias y a replantear nuestras prioridades. La conexión entre el fracaso y la sabiduría estoica es clara. El fracaso no es el enemigo, sino un aliado en el camino hacia la comprensión profunda de la vida y de uno mismo. En cada caída, los estoicos nos invitan a reflexionar, a aprender y a mejorar. En lugar de lamentarnos por lo que no salió bien, podemos ver el fracaso como una oportunidad para vivir de acuerdo con los principios de la virtud, la autocompasión y la sabiduría. Como nos enseñan los estoicos, el verdadero poder no reside en evitar el fracaso, sino en cómo elegimos enfrentarlo. 12. ¿Cómo convertir cada tropiezo en una victoria? Cada tropiezo en la vida tiene el potencial de ser un momento de transformación, pero solo si aprendemos a verlo de esa manera. A lo largo de mi camino, he descubierto que los fracasos, en lugar
de ser puntos finales. Son solo momentos de pausa, oportunidades para hacer una pausa, reflexionar y, lo más importante, aprender. En muchos casos, los fracasos nos dan el espacio para redefinir nuestras estrategias, replantear nuestros objetivos y, en última instancia, evolucionar hacia una versión más fuerte de nosotros mismos. Es en la capacidad de levantarnos después de cada caída donde radica nuestra verdadera victoria. Recuerdo cuando, en una etapa crucial de mi vida, un proyecto en el que había invertido tanto tiempo y esfuerzo terminó en fracaso. Fue doloroso, claro, pero también fue revelador. Al principio, todo lo que quería era rendirme y huir de la situación. Sin embargo, recordé algo importante. Cada tropiezo es solo una oportunidad disfrazada. Decidí no quedarme atrapado en la autocompasión ni en la frustración. En lugar de seguir lamentándome, comencé a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto? Esta fue la clave para convertir ese fracaso en una victoria. La adaptación fue fundamental. No se trataba de simplemente seguir adelante, sino de hacerlo de manera más sabia, con una visión más clara y una mentalidad más fuerte. A veces, el mayor tropiezo es una señal de que necesitamos cambiar algo fundamental en nuestra forma de actuar o pensar. Como enseñan los estoicos, la verdadera victoria no está en evitar los obstáculos, sino en nuestra capacidad para adaptarnos a ellos y crecer a través de ellos. Es la forma en que nos levantamos lo que determina si realmente hemos ganado o no. El proceso de convertir un tropiezo en una victoria implica cambiar nuestra perspectiva. En lugar de verlo como un fracaso rotundo, lo vemos como una lección valiosa. Cada error, cada caída, trae consigo una enseñanza. ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo hacer de manera diferente la próxima vez? Esta actitud de reflexión y aprendizaje es lo que permite que cada tropiezo se convierta en un peldaño hacia el éxito. El filósofo Epicteto dijo: la libertad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de hacer frente a ellos. Y esto se aplica perfectamente a cómo convertir nuestros fracasos en victorias. La libertad, en este caso, es la libertad de elegir cómo responder ante el fracaso. Podemos quedarnos atrapados en el dolor de la caída, o podemos usarlo como un trampolín para crecer. Cada tropiezo es una invitación a mejorar, a aprender, a adaptarnos. A medida que seguimos adelante, con cada caída y con cada levantada, nos damos cuenta de que no hay verdaderos fracasos, solo momentos de aprendizaje. Si logramos mantener una actitud positiva y proactiva, si buscamos siempre la lección en cada desafío, convertimos cada tropiezo en una victoria. Al final, la verdadera victoria es la que obtenemos cuando aprendemos a transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento, cuando somos capaces de levantarnos con más fuerza, claridad y determinación que antes. Y ese, mi amigo, es el verdadero camino hacia el éxito. 13. La verdad sobre el éxito requiere fracasos previos. Los grandes logros raramente vienen sin fallos previos. El éxito se construye sobre los errores cometidos, cada uno formando la base de lo que logramos. El éxito, ese sueño que todos buscamos, no suele ser tan brillante y perfecto como parece a simple vista. En realidad, detrás de cada gran logro, detrás de cada historia de éxito, hay un largo camino de fracasos y errores. Los grandes logros rara vez llegan sin los fallos previos que los preparan, los moldean y, sobre todo, los hacen más sólidos. Esos errores, esos momentos de caída, son los que realmente nos enseñan las lecciones más valiosas. Piensa por un momento en todos los grandes inventores, empresarios o artistas que admiras. ¿Alguno de ellos logró todo lo que quería desde el principio? No. Cada uno de ellos cometió errores, tropezó, fracasó una y otra vez,
antes de llegar a ese gran momento. ¿Te has dado cuenta de que el éxito no es un punto de llegada, sino una serie de pequeños logros que se van sumando y muchos de ellos nacen de los fracasos? Cada vez que fallamos, estamos acumulando experiencias, herramientas, conocimientos y una resistencia que nos prepara para el próximo paso, el siguiente desafío. Los errores no son el enemigo. El enemigo es el miedo a cometerlos. Pero los estoicos, por ejemplo, ya sabían que solo a través de las dificultades podemos llegar a algo significativo. La clave está en no rendirse ante el primer tropiezo, sino ver esos fracasos como una oportunidad para ajustar el rumbo y seguir adelante con más sabiduría. Cada fracaso es una capa de conocimiento que se acumula y forma la base firme sobre la que construimos nuestro éxito. Como dijo una vez Aristóteles, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Este hábito, esta constancia, se forma precisamente a través de los fracasos, porque son los que nos enseñan a persistir, a mejorar y a buscar nuevas formas de alcanzar nuestras metas. Cada error, lejos de ser un final, es una oportunidad para empezar de nuevo, con más inteligencia, con más preparación. Es como si el fracaso fuera un maestro que, aunque duro, nos guía a través de los caminos correctos. Así que, cuando pienses en el éxito, recuerda que no es algo que se logra de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, fracasos previos. No te dejes engañar por las historias perfectas que ves en las redes sociales o en los medios. La verdad es que detrás de cada gran éxito siempre hay un montón de errores, caídas y aprendizajes. Y todo eso, aunque doloroso, es lo que te va a dar las herramientas para lograr lo que te propones. No temas fallar, temes más no aprender de esos fracasos. 14. El coraje de fracasar, un acto de valentía. Fracasar no es un signo de debilidad, sino de valentía. Solo aquellos que se atreven a caer son los que realmente tienen la oportunidad de levantarse más fuertes. Fracasar es visto comúnmente como un fracaso personal, algo que se debe evitar a toda costa. Sin embargo, los filósofos estoicos nos invitan a mirar el fracaso desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de ser un signo de debilidad, el fracaso es un acto de valentía. El hombre que no se atreve a fracasar nunca alcanzará la grandeza. Esta es la esencia de lo que nos enseñan tanto Sócrates como Séneca. El coraje no se encuentra en la perfección, sino en la disposición a enfrentar el miedo al fracaso y seguir adelante. Sócrates, uno de los pilares del pensamiento filosófico, ya nos decía, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Esto refleja la idea de que el fracaso no es una señal de incapacidad, sino un recordatorio de que siempre hay algo que aprender. Cuando nos arriesgamos, cuando nos atrevemos a fallar, estamos en el proceso de descubrir lo que realmente necesitamos aprender para avanzar. Cada error se convierte en una lección valiosa, un paso más hacia el éxito y nos lleva más cerca de esa sabiduría que Sócrates exaltaba. El filósofo estoico Séneca también nos ofrece una reflexión profunda sobre el valor del fracaso. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta frase es especialmente pertinente cuando pensamos en el coraje de fracasar. La verdadera pérdida no es el error en sí mismo, sino el miedo a intentar, el miedo a caernos. El que nunca fracasa es el que nunca lo intenta. En lugar de evitar el fracaso, el estoicismo nos anima a enfrentarlo con coraje, a ver cada caída como una oportunidad para levantarnos más fuertes, más sabios y más resilientes. Para comprender esta valentía estoica, es útil imaginar un ejemplo práctico. Supongamos que estás comenzando un nuevo proyecto, un nuevo negocio,
o incluso aprendiendo una habilidad. La posibilidad de fracasar está siempre presente, pero el solo hecho de intentarlo es un acto de valentía. ¿Cuántas veces te has detenido porque el miedo al fracaso te paraliza? Pero si decides seguir adelante, te arriesgas, te enfrentas a tus temores y caes, entonces no solo has tenido la valentía de fracasar, sino que has abierto la puerta a un nuevo nivel de crecimiento personal. El coraje de intentarlo es más importante que la perfección del resultado. El fracaso, entonces, se convierte en una oportunidad para descubrir tus propios límites y expandirlos. Si no te arriesgas, nunca sabrás hasta dónde puedes llegar. El miedo a fallar es un obstáculo autoimpuesto que te impide crecer. Y es en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando te enfrentas al fracaso con valentía, que descubres cuán resiliente y capaz eres realmente. Como decía Séneca, la suerte no existe. Lo que hacemos es lo que nos hace. Este principio estoico pone de manifiesto que el fracaso no es el fin, sino parte del proceso de forjar nuestro destino. Aquellos que no tienen miedo de fracasar, que aceptan la posibilidad de caer, son los que realmente tienen la oportunidad de levantarse más fuertes. El fracaso es un maestro implacable que nos enseña a ser mejores, más fuertes y más sabios, si tenemos el coraje de aprender de él. El coraje de fracasar no es solo un acto de valentía, sino una decisión consciente de seguir adelante sin importar las dificultades. Cada vez que te atreves a fallar, das un paso hacia un yo más fuerte. El verdadero fracaso, entonces, no es el error en sí, sino la falta de coraje para seguir intentando, para levantarte cada vez que caes. 15. Fracaso y humildad. La lección de los grandes estoicos. Los grandes estoicos sabían que el fracaso nos enseña humildad. Nos recuerda que siempre hay algo nuevo por aprender y que el éxito es solo un paso en un camino más largo. El fracaso, aunque doloroso, tiene un valor que no siempre apreciamos a primera vista. En la filosofía estoica, los grandes maestros como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio entendían profundamente que el fracaso es uno de los caminos más directos hacia la humildad. Lejos de ser algo que debemos temer o evitar, el fracaso es una oportunidad para recordar que somos humanos, limitados y sobre todo en constante aprendizaje. Esta lección de humildad es vital para nuestro crecimiento personal, porque nos enseña que, por muy lejos que lleguemos, siempre hay algo más por aprender. Recuerdo una vez cuando estaba absolutamente convencido de que tenía todo bajo control. Había alcanzado un cierto éxito y mi confianza creció desmesuradamente. Pensaba que no necesitaba más consejos, que no había nada que me pudiera detener. Sin embargo, fue en ese preciso momento de sobreconfianza que experimenté un fracaso que me sacudió profundamente. Me di cuenta de que el éxito no es un destino final, sino un proceso continuo. Como los estoicos nos enseñan, lo que consideramos un éxito es solo un paso en un largo camino, uno lleno de lecciones, errores y correcciones. Los grandes estoicos entendían que la verdadera sabiduría no viene de los éxitos, sino de cómo nos enfrentamos al fracaso. Marco Aurelio, por ejemplo, escribió en sus meditaciones: la vida no se te da para que la vivas sin más, sino para que crees en ti mismo, para que actúes con virtud y para que no te dejes arrastrar por los éxitos. Aquí, Marco nos recuerda que el fracaso y el éxito son simplemente parte del flujo de la vida. Son transitorios y no deben ser nuestra medida de valor. Lo que realmente importa es cómo respondemos a ellos. El fracaso nos recuerda que no somos infalibles y esto nos ayuda a mantener una mentalidad humilde. Nos enseña a no aferrarnos a la idea de que ya sabemos todo
o que hemos alcanzado la cima. Como Epicteto solía decir, es difícil ser humilde cuando todo va bien, pero es en la adversidad cuando realmente descubrimos quiénes somos. Cada fracaso que enfrentamos es un recordatorio de que siempre hay espacio para crecer, para aprender y para mejorar. La humildad que surge del fracaso no significa sentirnos menos, sino reconocer que estamos en un viaje constante de autodescubrimiento. Nos enseña que el aprendizaje nunca termina, que cada experiencia, ya sea de éxito o de fracaso, tiene algo valioso que ofrecer. El verdadero poder no reside en evitar los fracasos, sino en aprender a verlos como parte del proceso de perfeccionamiento continuo. Como Séneca dijo, la dificultad nos enseña a ser fuertes y el fracaso nos enseña a ser sabios. Esta frase encapsula perfectamente la visión estoica de que el fracaso no solo es una parte inevitable de la vida, sino también una herramienta para fortalecer nuestro carácter y expandir nuestra sabiduría. Y como Epicteto enseñó, no es lo que sucede con nosotros, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede lo que importa. Esta perspectiva nos recuerda que, independientemente de los fracasos que encontremos en el camino, lo que realmente define nuestro destino es nuestra capacidad para responder con calma, reflexión y una voluntad de aprender de cada situación. Finalmente, como Confucio sabiamente afirmó, nuestra mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. En este sentido, el fracaso no es el fin del camino, sino una oportunidad de oro para levantarnos más fuertes, más sabios y con un sentido más profundo de humildad. A través de cada tropiezo nos acercamos más a la verdadera grandeza. Así que cuando enfrentes un fracaso, en lugar de caer en la desesperación o el desánimo, recuerda que es una oportunidad de oro para ser humilde. Reflexiona sobre lo que aprendiste, acepta tus limitaciones y prepárate para lo que viene, porque al final los grandes estoicos nos enseñan que la sabiduría no se encuentra en los logros, sino en cómo los enfrentamos, cómo crecemos a partir de ellos y cómo, a través de cada tropiezo, nos acercamos un poco más a nuestra mejor versión. Si llegaste hasta este punto, es porque algo dentro de ti está despertando. Comenta abajo, llegué hasta aquí. Y así, como hemos visto, el fracaso no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar como una herramienta poderosa para nuestro crecimiento. Al igual que los grandes estoicos nos enseñaron, el fracaso es un maestro, un recordatorio de nuestra humanidad y una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos y sobre la vida. Es, sin lugar a dudas, tu mayor aliado en el camino hacia el éxito verdadero. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cómo has enfrentado tus fracasos? ¿Has aprendido de ellos o los has dejado marcar tu destino? Recuerda, cada vez que caes, te estás acercando más a una versión más fuerte, más sabia y más capaz de ti mismo. Si te ha gustado este video y te ha inspirado, déjame tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber tu experiencia con el fracaso y cómo lo has convertido en un impulso para seguir adelante. Y si aún no te has suscrito, no olvides hacerlo para más contenido como este. Te dejo aquí 2 videos que creo que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video.